pensás que se ha ido formando tu estilo literario? Yo nombré a Kierkegaard, a Sartre, Poe, podríamos nombrar muchos más, pero digo, ¿cómo se ha ido formando tu estilo literario? ¿Cómo pensás que se formó tu prosa? Así, leyendo a esos escritores que citaste, más otros evidentes como Borges, que creo que de alguna manera nos enseñó a escribir a todos los que vinimos después de él, ¿no? Tal vez Cortázar no haya tenido tanta influencia en mí, hay ciertos paralelismos, pero yo no hablaría tanto de influencia, porque cuando yo lo conocí a Cortázar, ya había escrito El otro Judas y Rafael, Las otras puertas, estaba escribiendo cuentos crueles, ¿no? Pero hay cierto paralelismo en algunos cuentos, pero la influencia de Borges es evidente, y el magisterio de Cortázar, lo que Cortázar le enseñó a mi generación es que se podía ser un escritor comprometido con la realidad y jugado con su propia idea y escribir cuentos fantásticos, por ejemplo, que hasta mi época era como si estuviera prohibido. Ser un escritor de izquierda y escribir cuentos fantásticos era una contradicción flagrante, hasta que aparece Cortázar y nos autoriza de alguna manera a todos. Bueno, ahí está un poco lo que decía Anillú hace un ratito, ¿no? Sobre el escritor militante, etcétera. Antes de seguir adelante, yo les quiero decir que este es el último libro, el que tengo en la mano, del mundo que conocimos. Antología personal de Abelardo Castillo, es el último libro que publicó antes de morir. Salió después del tomo 1 de los diarios. Y el primer cuento que él elige es La madre de Ernesto. O sea que se amigó con la madre de Ernesto. Sí. Y acá está. ¿Querías decir algo vos, Ani, recién? O Guillermo. Yo quería retomar un poco la lección que él marca de Borges, porque me parece que eso tiene mucho que ver también con su estilo literario, que es la gradación o cómo calibrar el lenguaje, los registros del lenguaje. Es decir, él, y creo que eso también lo ha hecho Cortázar en su época, cada vez que eligen un registro alto o un tema, lo rebajan de algún modo con algún giro coloquial. Eso es como para decir, hay como una especie de ascenso, pero que no quiere ser solemne. Entonces, hay asociado siempre hay una ironía, un chiste. Por ejemplo, en Crónica de un iniciado, él tiene un diálogo con el diablo, pero el diablo lo llama mi ahijadito. Y después, en un momento, en el medio de todo un diálogo, digamos, filosófico, le dice, pero no te hagas el loco, ¿no? O sea, tiene esa especie de descensos justamente para volver a tierra. Eso es lo que lo diferencia para mí un poco de la literatura, digamos, a lo Borges, ¿no? Recordá, Guillermo, que si tengo buena memoria, lo leí hace muchos años. Bueno, se lo escuché a Abelardo muchos años, después lo leí. Incluso le hice una crítica para Clarín que terminaba algo así, un libro al que habrá que recurrir cada vez que se tenga que hablar de la literatura argentina. Pero el diablo le dice a tutear, vamos a tutearnos, pero de vos. Sí, bueno, ahí está, por eso. Pero de vos, no quiero tutear. Si yo les digo, porque hay gente que no leyó a Abelardo Castillo, ¿qué libro les dirían? ¿Con qué libro empezarían a leer a Abelardo Castillo? Yo empezaría con Las otras puertas. Las otras puertas y Crónica de un iniciado. Sí, pero yo si me permitís, yo diría Las otras puertas, Los ritos, digamos, pues no me acuerdo los títulos ahora, pero Las otras puertas es un libro para iniciar a un lector, porque son cuentos formidables y, que esto se entienda bien, de muy seductora lectura. Son esos cuentos que empezás a leerlo y no podés dejar de leerlo hasta llegar al final. Vos sabés que cuando esta mañana nos entristecimos todos por la muerte de Abelardo, yo pensé que el teatro argentino desde hace años no trabaja ni Rafael, ni El otro Judas, ni otras obras de teatro de Abelardo. Y pensé en Sprechelburg, que es un teatro muy potente, con muchas capas de sentido, realmente fuerte, en contraposición a cierto teatro
que ha hecho de la historia mínima un estilo, muchas veces con notables obras, pero ha hecho de la historia mínima un sentido. Y yo creo que el teatro está regresando a esa densidad y me parece que se va a revalorizar mucho el teatro de Abelardo Castillo porque tenía esa densidad, admitía diversas lecturas. Vos leés, o a veces Rafael, yo la he leído varias veces, y está Edgar Allan Poe, pero también está el dilema, los conflictos del hombre contemporáneo, del hombre del siglo XXI, no 20, del siglo XXI y del XX, por supuesto. Entonces creo que también el teatro de él es muy importante que destacar. Hay una obra que es Rahab, las piedras de Jericó, que sucede como el nombre lo indica, es bíblica en tiempos de Jericó. Sin embargo, adhiero a lo que decís, es del siglo XXI, porque el conflicto que presenta de traición, de entrega y demás, es del siglo XXI, y es una obra formidable. No, y Crónica de un iniciado, en el momento en que apareció, tuvo una recepción algo así como incómoda, porque había una inclinación, hacia las ideas del posmodernismo, de que los grandes relatos ya eran cosas del pasado, o sea, le tocó una época que no sintonizó del todo con esa carga de ideas y con esa tradición que tenía la novela. Por eso yo digo que por suerte su obra, aunque no ha sido del todo reconocida para mí como se merecía, a la par de muchos de sus contemporáneos que han sido mucho más estudiados, me parece que le queda el largo porvenir de los clásicos, ¿no? O sea, lo que decía Vicente, o sea, se va a releer y a releer. Va a ser un clásico, ya para mí es un clásico. Sí, es un clásico. Es un clásico. Sí, Por lo que acabamos de decir, la idea no es mía, sino de Goytisolo, pero un clásico, un verdadero clásico, es aquel texto, aquella obra que realmente es contemporánea. Claro. El Quijote es clásico y que permite contemporáneo. multiplicidad de lecturas. Claro. Los cuentos de Abelardo tienen cierta ambigüedad estética que permite que uno los pueda leer de una manera o de otra, distinta. La edición de los cuentos completos que está aquí arriba, que trajo Cristina, es maravillosa. Uno ingresa en ese mundo y puede quedarse mucho tiempo en ese mundo. Y es un mundo de permanentes resonancias. Y como decía Guillermo, me llamó la atención, quiero registros. decir esto y nos vamos al corte. Está el escritor Javier Cercas en Buenos Aires, hay muchos escritores extranjeros en este momento por la Feria del Libro. Hoy estuve con él a la tarde, le comenté, murió Abelardo Castillo y no conocía a Abelardo Castillo, no se lo conoce en España. Pero en España, acá es uno de los escritores más importantes. Tenía el Carmen Barcel, estaba como. No sé qué pasa. Bueno, él nunca viajó en avión, nunca quiso presentar su obra más allá de los límites. Bueno, tenía miedo, ¿no? Tenía miedo de subir al avión. Él era capaz de cualquier cosa menos esa trascendencia afuera, es notable, ¿no es cierto? Bueno, en uno de los ahí logré algo. Javier Cercas fue corriendo a ver si conseguía un libro de Abelardo Castillo. Nos vamos al corte. Sí, en uno de los encuentros que tuvo Cristina con Abelardo decía lo siguiente. Escúchenlo, por favor. No es la temática lo que nacionaliza un texto. Por eso nos equivocamos tanto cuando jugamos la nacionalidad o la antinacionalidad de Borges. No importa si Borges habla de vikings o habla de guapos. Hay que ver su escritura, si es una escritura nacional. Y la escritura nacionaliza los temas. Shakespeare funda junto con decir, del mismo modo que Dante funda el idioma italiano, con su escritura, no con el tema de la Divina Comedia o el tema de de los dramas de Shakespeare, no es esencialmente el de los países que le dio origen, es la literatura de ellos que está tomada del habla de su pueblo, la que hace que eso sea inglés o sea italiano. Siguiendo ese criterio, ¿podemos decir que tenemos una literatura nacional, un idioma propio, un idioma de los argentinos? Creo que sí tenemos un idioma de los argentinos, como no, un idioma de los argentinos que difiere muy evidentemente del español de España y del español que se utiliza en nuestro continente. No sé si es válido llamarle idioma en el sentido tradicional de la palabra, pero que hay características lingüísticas que hacen que el argentino sea un modo de hablar
que es característico nuestro, creo que no lo puede negar nadie. Nosotros construimos incluso de una manera distinta a la de los españoles. Un español dice, sabe usted. Nosotros decimos, usted sabe. Va a decir que no es una cuestión de léxico. Por supuesto que acá nadie dice calcetín como tiene que decir media. Decimos saco, que para los españoles quiere decir bolsa y para nosotros quiere decir chaqueta. Nadie va a decir carrusel o tío vivo cuando ve una calecita, salvo que sea un profesor amanerado de retórica que tenga además 114 años. Es decir, pero no es solo el uso de las palabras en el sentido léxico, es la construcción que damos. De ahí que, si a un texto escrito de tú, como ha ocurrido en la literatura argentina, se lo transfiere mecánicamente al vos, sigue sonando de un modo muy particular y no argentino, porque nosotros hay formas verbales, por ejemplo, que no utilizamos. Yo no te voy a preguntar a vos, ¿vendrás mañana? Te pregunto, ¿vas a venir? Vale decir, esa especie de presente continuo que sería inútil o puede ser utilizado de las dos maneras en España, para nosotros es casi un impedimento del habla. Utilizamos de otro modo esa manera del futuro. Entonces, en todo eso debe reparar un escritor si quiere que sus personajes parezcan realmente argentinos. ¿Por qué no suenan tan cómicas y tan ridículas a veces los teleteatros? Porque ese modo de hablar no pertenece a nuestra habla. Esos personajes hablan en cualquier cosa. Es decir, vos sentís, esto está ocurriendo en la Argentina teóricamente, pero el que escribió esto no tiene la menor idea de cómo hablan los personajes reales.